Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me gustaría hablar de una duda muy común en el fandom, y con suerte inaugurar otra de mis miles de secciones donde apenas hago como un video al año. Algún día volveré a las tier lists. Como decía, me gustaría inaugurar una nueva sección en el canal en la que hablaremos de diferentes especies y cómo es que podrían llegar a funcionar en el Omnitrix. Les invito a dejar sus sugerencias de qué especie debería cubrir en el próximo capítulo, pero por ahora podemos empezar con lo que verdaderamente importa. Pase intro. Los Saiyajin, raza guerrera proveniente de la franquicia Dragon Ball, creada por Akira Toriyama y siendo una de las razas alienígenas más populares de la ciencia ficción, con muchas habilidades y comportamientos únicos que están fuertemente ligados a su ADN. El fandom de Ben 10, debido a estas claras conexiones como el hecho de ser una raza alienígena o estar ligados en series de acción, claramente ha generado la pregunta de qué pasaría si un Saiyajin estuviera en el Omnitrix. Y en este video tengo la intención de responder a esa duda bajo la mejor de mis capacidades y conocimientos de ambas franquicias. Siéntanse libres de compartirme sus opiniones sobre este u otros puntos que consideren incorrectos o quieran añadir su propia información. La retroalimentación siempre es bienvenida. Pero bueno, ahora sí, con todo el contexto dado, podemos comenzar. A lo largo de la franquicia hemos conocido múltiples especies únicas y con diferentes habilidades, además de anatomías y estructuras corporales únicas. Por dar un par de ejemplos rápidos, puedo citar a Energy, el cual está compuesto en su totalidad de radiación. Fue una buena energía de fusión. También se podría mencionar el caso de Nanomech, el cual es una transformación de vida totalmente artificial que el mismo Omnitrix adaptó para hacer una transformación viable dentro del Omnitrix, creando una especie totalmente nueva a través de una muestra desconocida. Soy pequeño. ¿Qué es eso? Se ha convertido en un extraño tipo de organismo mecánico. Y bueno, los traeré a la conversación porque sé que si no lo hago yo, lo harán en los comentarios. Tenemos a formas de vidas basadas en materiales sintéticos, tales como son el caso de Eco, Diamante o Piedra, los cuales su estructura genética es totalmente diferente a la de los humanos. En particular, el caso de Eco es especialmente interesante, porque Eco es simplemente ondas sonoras contenidas dentro de un traje de silicona. Por lo tanto, esto confirma que el Omnitrix es incluso capaz de contener especies que están activamente compuestas de frecuencias sonoras, siempre y cuando tengan algo que escanear. Pero bueno, con esto aclaramos que el Omnitrix puede escanear virtualmente todo, pero lo interesante recién comienza. Antes de empezar a hablar de qué reacciones tendría el Omnitrix con el ADN Saiyajin, debemos explicar las reglas que sigue el Omnitrix definitivo, el cual es el que estaremos tomando en cuenta para este análisis. Énfasis en definitivo porque el Omnitrix prototipo y el Ultimatrix tienen variaciones con el definitivo a la hora de tratar la absorción de ADN y su funcionamiento. Cuando estábamos peleando, 2 veces lo rasgó con sus garras y soltó algo mal. Empezando por el aspecto más importante, exactamente en qué te convierte el Omnitrix. Bien, si bien ninguna de estas fue confirmada en pantalla, tenemos 3 interpretaciones diferentes de esto, las 3 siendo apoyadas de cierta manera por las diferentes series, prestando a mucha inconsistencia. A partir de estas 3 interpretaciones generaremos varias hipótesis, de las cuales hablaremos en este video, y ustedes podrán interpretar la que más les guste. Pero, si les soy honesto, en realidad se nos dan 4 interpretaciones, pero la cuarta es exclusiva del Ultimatrix, así que ignoraremos eso en su mayoría. La primera interpretación que se nos da es del escáner del ADN en el Omnitrix, que es el que vemos a lo largo de la serie clásica. Es que el Omnitrix te convierte en el apex de tu especie relativo a tu edad. Por decirlo de cierta manera, podemos interpretar a Ben como el Tetraman más hábil de 10 años. Énfasis en hábil, ser el más apto no necesariamente significa ser el más fuerte, sino el más capaz para sobrevivir en su propio entorno. Cosa que ahora que lo pienso es medio inútil en el caso de los Tetraman porque ellos se basan totalmente en la lucha. Sí, el punto se mantiene. Por ejemplo, en este clip podrán notar cómo es que Ben, si bien es el más capaz de un Pyronita de 4 años, pues sigue teniendo 4 años. La segunda interpretación que tenemos del Omnitrix y la que solemos ver a lo largo de Alien Force, mayormente reflejada con Nanomech y de cierta manera con Albedo, es la idea de que los aliens son una mezcla del ADN humano de Ben con el ADN alienígena, volviéndolos activamente híbridos entre humano y la especie utilizada,
lo cual para los que ya conozcan ambas franquicias podrán ir infiriendo a dónde se dirige esto. Y si bien no se aclara si siguen siendo el Apex, asumiremos que sí, porque nada parece apuntar a lo contrario y sus transformaciones suelen ser mucho más hábiles que sus contrapartes naturales. ¡Amenaza acuática! Y la tercera interpretación principal, la cual vemos a lo largo de Omniverse, es la idea de que el Omnitrix definitivo transforma a Ben en el Apex en su mejor momento de la especie, tal como vimos con el caso de Bullfrag o Kicking Hawk. El Omnitrix se arregló, y gracias a ti, ahora tengo aquí un nuevo alien. Solo como curiosidad, y aunque no será tomado en cuenta para el resto del video, el cuarto método era el utilizado por el Ultimatrix, el cual al escanear una muestra de ADN nueva, generaba réplicas exactas del alienígena utilizado, tal como fue el caso con los 5 de Andrómeda o el prisionero 775. Soy yo, Bálvaro. Como última acotación antes de empezar, se nos debe preguntar qué capacidades tendría ese hipotético Saiyajin, y eso es de lo que hablaré en el video de hoy. Yendo de más a menos, lo primero de todo, el hipotético Saiyajin del Omnitrix contará con control de Ki. Y la verdad es una buena pregunta, ya que nunca se nos ha dado una respuesta clara sobre cómo es que los Saiyajin aprenden a manipular el Ki, o si es que ellos nacen con la capacidad de hacerlo, ya que a diferencia de la raza humana, múltiples razas nacen con la capacidad de hacerlo, como los Namekus. Y los Saiyajin parecen estar relacionados de manera intrínseca con la capacidad de manipular el Ki, al punto de que incluso algunos híbridos como Gohan podían utilizarlo inconscientemente en momentos de ira. O el mismo Goku, el cual tuvo una facilidad monstruosa para dominar habilidades que ocuparan una gran capacidad de manipular el Ki, tal como fue el caso del Kamehameha, que le tomó a Roshi más de 50 años desarrollar. Por lo tanto, asumiremos que los Saiyajin tienen una predisposición natural a la manipulación de la energía vital, y por eso el del Omnitrix podrá tener un entendimiento general del Ki, permitiéndole hacer las cosas más básicas como generar una aura de Ki, potenciar sus stats físicos, y aunque podría ser considerada una habilidad avanzada, igualmente considero que no está fuera de la discusión asumir que un hipotético Saiyajin dentro del Omnitrix podría venir con el conocimiento de volar inducido, al ser una habilidad tan intrínsecamente conectada al uso del Ki. Vamos a jugar un poco con ellos. Cabe aclarar que el caso de Goten es especial, debido a que su dominio del Ki estaba por sin ninguna parte y solo entendía lo básico, mismo hecho que comprobamos de su pobre control de Ki en el torneo número 25, donde no era capaz de controlar correctamente su Kamehameha. Pero si bien el Saiyajin contará con conocimiento general del Ki y la manipulación de este, no implica que el mismo domine técnicas más complejas, como el Kamehameha, Kien-san o similares, más no evita que sean aprendibles a futuro o la creación de técnicas propias. El siguiente punto a tomar en cuenta es, ¿el Saiyajin tendrá una cola? Y más importante aún, ¿dominará el Osaru? Y la respuesta a ambas incógnitas es un sí. La cola es algo atado a la biología Saiyajin que el Omnitrix debería replicar. Y sí, el Osaru es algo que se espera que el Saiyajin domine, siendo desventajoso para el usuario el no dominarlo, haciendo que la IA del Omnitrix le dé al usuario el control del mismo. Ya si el usuario está consciente o no, en este caso Ben, de la reacción de la forma a la luz lunar, está abierto a discusión. Y finalmente, la incógnita que estoy seguro que todo el mundo le interesaba. ¿El Saiyajin podría transformarse en Super Saiyajin? Y la verdad es una pregunta más difícil, puesto que es difícil dar una respuesta 100% válida, ya que hay muchos puntos a favor de ambas hipótesis. Pero mi veredicto, basándome únicamente en lo que conozco de ambas franquicias, es un rotundo sí. El Super Saiyajin está ligado fuertemente a la biología del Saiyajin, gracias a las células S, haciendo que el Omnitrix le dé la cantidad necesaria para alcanzar ese estado, saltándonos completamente la necesidad de la forma de ser desbloqueada por un impacto emocional que cause un desborde de células S, estando automáticamente activo. Además, claro, de que el usuario, nuevamente en este caso Ben, es de corazón tranquilo, así que no tendría problema para llegar a acceder a esa forma en primer lugar.
Ahora, la pregunta es, ¿qué formas tendría? Y esto está un poco complejo de definir, pero vamos a ir una a una. Primero que nada, considero que igualmente contaría con el Super Saiyan 2, al ser simplemente una expulsión de todas las células S contenidas naturalmente en el cuerpo, teniendo un razonamiento igual a la primera transformación del Super Saiyan y por ende siendo igualmente accesible por el Omnitrix. Incluso creo que sería una misma transformación y se saltaría completamente al 1 si les soy honesto. El Super Saiyan 3 por otro lado es un claro no, empezando por el hecho de que fue inventado por Goku y no es como tal una transformación natural, sino una artificial, generando y almacenando mucho más poder del que uno tiene naturalmente, por ende está fuera de discusión y no creo que haga falta explicarlo demasiado. Las formas divinas son un caso interesante, ya que si bien pueden ser obtenidas por los Saiyajin en base a un ritual, dando a entender que de cierta manera son obtenibles, no quita el hecho de que son un tipo de energía secundaria que ocupa de un factor externo para ser despertado. Así que siguiendo la misma lógica del Super Saiyan 3, si bien no niego que existe una posibilidad de que pueda ser obtenido, no me parece válido considerarlo. Y finalmente, el Super Saiyan 4 sería un caso similar al de los Zaru. Si bien es totalmente accesible y si sigue los pasos correctos, no habiendo nada que lo limite, bueno, más que el hecho de no ser canon, claro, esta forma sigue siendo dudable si bien contaría con el conocimiento de cómo utilizar o si quiere llegar a acceder a ella de forma innata, así que dejémoslo en un tal vez. Si bien hay otras formas secundarias que se podría hablar, creo que esto cubre todo lo importante. Una vez hablamos de todo lo que este hipotético Saiyajin podría hacer, podemos pasar a lo que todo el mundo realmente esperaba. El nivel de poder de este Saiyajin y qué tan poderoso sería. Su forma base nada más obtenida por Ben Tennyson, recordándoles las 3 formas de tomar el escaneo que mencioné anteriormente, siendo estas hipótesis la base. La primera hipótesis, que es lo que tomamos en cuenta, diciendo que el Omnitrix es lo que te transforma en el Apex de la especie relativo a tu edad, una vez desbloqueado. Por ejemplo, si actualmente Ben genera un Saiyajin de cualquier edad, él se transformaría en el Saiyajin más hábil y capaz de 16 años, lo que podríamos llamar un élite de élites, similar a Vegeta. A partir de esto hay 2 formas de proceder dependiendo de ti, la ruta de Broly o la ruta de Vegeta. Debate el cual es muy común cada vez que este tema surge para darles un poco de contexto a los que no conocen demasiado de Dragon Ball o no vieron Dragon Ball Super Broly. Broly es el Saiyajin más impresionante y con mayor ritmo de crecimiento en toda la franquicia, con entrenamiento casi nulo, pero aquí no es una interrogante. ¿Es acaso Broly un mutante o no? Y depende de su respuesta, el nivel de poder del Saiyajin que tendría el Omnitrix varía totalmente, siendo ya sea un equivalente a un Saiyajin al nivel de Broly o de Vegeta. En caso de que consideremos a Broly un mutante, que es la excepción a la regla genética, pues sí sería más similar al nivel de Vegeta o al nivel de Broly, en caso de que consideremos a Broly simplemente el que se ganó la lotería genética y es literalmente totalmente igual al resto de Saiyajines. Su nivel superó por mucho al del príncipe. Eso lo dejo a su decisión, pero por dar una respuesta, un Saiyajin resultante de la primera hipótesis sería tan fuerte como Vegeta a los 16 años, cercano a las 18.000 unidades que Vegeta tenía en sus 20, o ligeramente superior, siendo el mayor ejemplo de un Saiyajin Apex en su raza, o como Broly dando un salto abismal en su poder, sobrepasando fácilmente a seres tales como Majin Buu. Pasando directamente a la segunda hipótesis de la cual hablamos anteriormente, tenemos la idea de que los aliens son constantemente híbridos de ADN humano alienígena, dando obviamente un híbrido Saiyajin en este caso, siendo más similar a Gohan, Trunks y Goten que al propio Goku, dándonos como resultado un potencial y transformaciones ligeramente diferentes. Basándonos en esto, me gustaría decirles que el mejor ejemplo para lo que podríamos llamar el Apex de los híbridos sería o Gohan o Trunks futuro. Nuevamente, depende de si consideramos a Gohan y su potencial oculto un mutante entre los propios híbridos o no. En caso de ser más similar a Gohan, se podría decir que el poder de esa transformación sería similar al de un hipotético modo místico, ya que el Omnitrix se encargaría de optimizarlo para desbloquear todo el poder que el Saiyajin tendría disponible a su máximo potencial, aun contando con las transformaciones del Super Saiyajin como un extra,
ya que a diferencia de los Saiyajines tales como es el caso de Goku o Vegeta, él contaría automáticamente con un potencial superior y no tendría que, entre comillas, romper sus límites entrenando, tal como fue el caso de Gohan. En caso de considerar a Gohan un mutante, que es personalmente mi headcanon, podríamos pasar al segundo mejor ejemplo que tenemos, siendo Trunks del futuro, alcanzando un poder base superior al del propio Goku y con su Super Saiyan 2 siendo similar, si no es que ligeramente más fuerte que el de Goku en Super Saiyan 3, dando a entender que era por lo menos 4 veces más fuerte que Goku en base en el arco de Black. Así que como resultado, a la segunda hipótesis, o bien el Saiyajin sería tan fuerte como Gohan místico o similar a Trunks del futuro en el arco de Black, dándole así un poder bastante similar, con la diferencia a la hipótesis anterior, de que la reacción humana Saiyajin haría que con sus instintos de combate estén más mitigados y tenga un potencial superior. Y finalmente, como tercera hipótesis, tenemos la idea de que el Omnitrix se transforma en el epítome de la raza en su mejor momento. Nos regresa nuevamente al ejemplo de Vegeta y Broly de la primera hipótesis, pero en esta ocasión con ambos en su mejor momento de crecimiento genético. Tomando en cuenta los Zenkais y crecimiento por pura genética, el epítome de Vegeta sería su poder en el arco de Namek, en el cual era superior a la tercera forma de Freezer tras haber recibido un Zenkai por parte de Dante. Enano insólito. O como alternativa tenemos a Broly tras haber alcanzado su modo Ikari, el cual sería comparable a un Super Saiyan Dios en poder puro. Nuevamente, esto solo si consideramos a Broly el epítome de un Saiyajin y no un mutante. Pero bueno, con todos estos datos aclarados y habiéndoles dado toda la información necesaria, otorgándoles también el hecho de que yo personalmente considero la tercera teoría siendo la más válida, ya que es la que tiene más fundación basada en Omniverse, que es la que considero la más válida en el canon actualmente, yo debo de decir que esta es la mejor explicación que les pude dar, y que con todos estos datos aclarados y mi teoría de cómo es que esto funciona, podría funcionar. En verdad creo que estoy empezando a hablar mal, lo lamento, estoy medio dormido, estoy grabando esto a las 4 de la mañana. Díganme su opinión sobre mis comentarios, dejen quién les gustaría que apareciera en la próxima ocasión de esta sección, y dejen like, compartan y otras tonterías de youtuber genérico. Así que muchas gracias a todos por ver este video y yo me despido. Hasta otra. Adiós.